que el mundo, en muchos casos, pareciera que tiene más misericordia que los cristianos. Porque ellos vienen de un lado, de otro, ay, todo bueno, todo lindo, todo amor, todo, vale todo, ¿no? Pero nosotros, como hijos de Dios, no tenemos esa misma mirada. Y de eso les quería hablar, de la misericordia. ¿Sí? Y vamos a ver en el libro de Lamentaciones. En el libro de Lamentaciones 3, 22 y 23. Muchas gracias, David. ¿Está ahí ya? Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Sí? Porque por las misericordias de Dios es que todos los que estamos acá y aún los que van a venir, es que estamos. Es por su gracia, por su misericordia. Ninguno de nosotros hizo nada para estar acá. Yo no hice nada para estar en este lugar. Fue su gracia, fue su misericordia. Y eso es lo que muchas veces, como hijos de Dios, se nos olvida. Que es por su gracia. No es que hicimos algo para merecerlo. No es que tenemos derecho. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces, y ya acá les voy a hablar de mí, como siempre digo, ¿no? Porque en un tiempo, hace mucho, cuando yo llegué al Señor, yo iba sola con mis hijas. Y por lo general, los domingos a la mañana, mis hijos, esos que ustedes ven, son hoy tremendos hombres de Dios, en ese tiempo llegaban porque la misericordia de Dios los traía de regreso a mi casa. Y en muchos casos, por eso yo sé lo que es que te miren, miradas que no hablan, pero esos ojitos que te clavan en la espalda, vos sentís que están hablando de vos. Pero yo los recibía, por la misericordia de Dios llegaban, y yo hacía esto y me iba a adorar al único digno, aquel que me iba a dar la victoria, aquel que es fiel, aquel que es verdadero, aquel que dijo y hizo, aquel que honra a los que le honran. ¿Amén? ¿Y qué pasaba? Alguna vez, y mi hija, no sé si Flor, pero Belén seguro se va a acordar porque esa mañana estaba conmigo, entró uno de mis hijos, por la misericordia de Dios, a buscar la llave para entrar a mi casa, porque yo ya había salido y había llegado a la iglesia. Entonces yo sabía, domingo a la mañana, mi esposo trabajando y yo en la iglesia. Y entonces vienen y había una hermana, una bendición de Dios, que cuando yo recordaba esto, recordaba a esta hermana, porque me recordé de su nombre. Yo decía: Señor, ese nombre hasta aún hoy me sigue bendiciendo, porque esta hermana se acerca cuando ya a mi hijo le doy las llaves y se va. Yo no tengo tu hijo. La verdad, la única que estuvo toda la noche allá en la esquina. Ella no se corrió el color. Yo le doy las manos. Y yo sentí su mentira. ¿Pero qué tenía que hacer? Poner los ojos en aquel que me llamó, aquel que me amó. Y hoy puedo ver los frutos. Por eso, Sandra, la mirada puesta en Jesús, autor y consumador de la fe. No importan las miradas, esas miradas que no hablan, pero esos ojos que dicen todo, no importa, porque el que dijo, Él lo hará. Él lo hará. Él es fiel, Él es verdadero. Yo hoy puedo ver la respuesta. Y no lo digo, sabe el Señor que no lo digo con soberbia, porque muchas veces yo en ese tiempo que iba sola con mis hijas, ponía la mirada en Jesús, porque muchas veces hablaban, pero yo hoy puedo ver esos siervos de Dios sirviéndole a Dios, y puedo ver dónde están esos que hablaban de mí,
esos que murmuraban de mis hijos, esos que murmuraban de mi vida, que murmuraban de mi matrimonio. ¿Por qué? Porque yo le creía a Él. Y entonces me recordaba eso, ver esa marcha multitudinaria y ver cómo muchas veces, porque no estoy hablando de algo que me contaron, no estoy hablando de algo que vi, sino de algo que viví. Yo sé lo que es que se junta, ay, María no viene a la iglesia, ay, viste, pobre, los hijos están en las drogas, ay, pobre. ¿Por qué? Porque todavía tu nenito era chiquitito y lo traían con ella, pero ahora los hijos van a esas marchas van. Yo no lo digo porque los critico, sino porque es fácil hablar cuando vos no estás en los zapatos del otro. Pero hay que ponerte la mirada en Jesús y no olvidarnos que si estamos acá es por pura gracia y misericordia de Dios, no porque nos merecemos, porque somos buenos, no, éramos una basura, inmundos, pecadores, que nos arrastrábamos en el pecado. Pero muchas veces cuando venimos a Cristo nos olvidamos del lugar que Dios nos sacó, nos olvidamos de lo mentirosos que éramos, de los adúlteros que éramos. Ay, no, pero yo no cometí adulterio. ¿Pero qué hacíamos? Preferíamos ir al brujo y estábamos, ¿qué? Prostituyéndonos debajo de los árboles. ¿Por qué? Porque nos íbamos bajo la corriente de este mundo. Pero nos olvidamos, porque tenemos memoria frágil. Nunca tenemos que olvidarnos del lugar que Dios nos sacó. No porque digamos, ay, quiero volver ahí, para no volver nunca. Y para poder tener esa misericordia con el perdido. Porque tenemos que tener amor. A mí me tiene que doler que haya una marcha donde van mujeres, hombres y creen que está todo igual. Me tiene que doler ver, como ayer el pastor subió una foto, yo no lo hice para que la suba la foto, pero a mí me duele ver una chica de 20 años que esté perdida tras las drogas y esté deambulando en la calle. Eso me tiene que doler, porque la palabra de Dios dice, como hijo de Dios, llorar con el que llora y reír con el que ríe. Y si está enfermo, tengo que asistirlo. Y si se está perdiendo, a eso vino el Señor, a buscar lo que se estaba perdiendo. Si nosotros estamos acá es porque un día Él nos buscó, porque alguien oró por nosotros, porque vinimos y Él nos abrazó, Él nos dio anillo, nos dio corona, nos dio un nombre, nos hizo hijos, nos hizo Él, pero fue por pura gracia, no porque nosotros mereciéramos. Pero a veces tenemos memoria frágil. Y en eso pensaba. Y por eso la iglesia está perdiendo el partido. Porque como iglesia nos tiene que doler que haya esas marchas. Como iglesia nos tiene que doler que haya chicos que se están drogando. Nos tiene que doler. Miren, mis hermanos, yo cuando me acerqué al Señor, mis hijos no estaban en Cristo y estaban perdidos en el mundo. Pero ¿saben qué decía yo? Yo daba clase, yo iba y visitaba en los hospitales a los enfermos. ¿Y saben qué decía? Yo venía cansada y mi casa, mi esposo no me acompañaba y la vida no me era fácil. Y mis hijos saben que tenía todo en contra. A mí no me lo van a contar, a mí no me van a decir cuán difícil es. Pero es cuestión de decir, sí, Señor, yo te creo, Señor. Yo muero a mí para que vos vivas en mí, porque sé que un día vos me vas a responder. Pero cuando iba y le daba clase a esos nenes en el salón, yo decía, no importa, Señor. Yo sé que vos un día vas a obrar en la vida de mis hijos, pero yo al diablo le voy a hacer la guerra. ¿Cómo? Rescatando, aunque sea uno que yo rescate, valió la pena, valió la pena. Nos tiene que doler que haya chicos que se estén drogando, que haya mujeres, chicos, nenas que se estén prostituyendo. Nos tiene que doler, porque si no te duele es porque te olvidaste del lugar que Dios te sacó. Es porque dejaste ese primer amor. Y entonces decía, Señor, ¿por qué estamos? Por tus misericordias. Por las misericordias de Dios es que estamos en este lugar. Es por su misericordia. Y entonces pensaba, Isaías 41, 9 y 10. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú.
Te escogí y no te deseché. No temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa palabra es para cada uno de nosotros. Yo me tomé de esa palabra. ¿Por qué? Porque Él me tomó de los confines de la tierra. Él me llamó. No fui yo. Dice, no temas, yo te ayudo. Muchas veces es difícil. Porque a veces no sabes si es difícil lo que te tocó pasar, lo que te quieren hacer pasar muchas veces cuando sentís, yo me estoy orando por ti. Porque si querés orar, orá y no le digas nada al hermano, ya tiene bastante con lo que tiene. Si realmente vas a orar, no lo publiques, como hacen los publicanos que gritan para que lo vean, los sacrificios que hacen. Hacerlo en lo oculto y en lo secreto. El Padre que está y ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Porque eso es amor. Hay muchas maneras de demostrar el amor de Dios. No es necesario que vayas. Aquel que está tirado en el piso, le metas un pisotón. Sino amor, misericordia. Porque el Señor dice misericordia. Misericordia quiero. El libro de Mateo 9:13. Ese versículo a mí me sostuvo durante mucho tiempo, Isaías 41. Fue lo primero que aprendí de memoria, me memoricé, y era el versículo, el capítulo de Isaías 41. Y en Mateo 9:13 dice la palabra, id pues y haced lo que significa, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor no vino a buscar a los que estamos, a los puros, no, a los pecadores al arrepentimiento. A esos que se están perdiendo, a eso vino. Dice misericordia, y yo busqué el significado de misericordia. Es un atributo divino de Dios que se expresa ¿en qué? En el perdón. O sea, no estar enjuiciando. En el perdón de qué? De los pecados de los creyentes. La palabra misericordia se divide de dos maneras. Miren, está, me voy a poner la tiempo como lo veo. Miser es una palabra de origen latín, y dice miser, que significa deshinchado, y cordis, que significa corazón. O sea, un corazón desinflado, un corazón que no sea orgulloso, un corazón que sea humilde. Dice que perdona los pecados y reteniendo el castigo, dando dones a quienes no lo merecen. Si nosotros estamos acá y hoy somos pastores, si alguien es profeta, pastor, maestro, evangelista, por pura gracia, por pura misericordia de Dios, no porque lo merezcan, es que a Dios le plació darnos eso a cada uno, no porque nosotros lo merecíamos. Él perdonó la iniquidad, la transgresión y el pecado de nuestras vidas. Porque todos cuando vinimos sucios, sin nombre, arrastrándonos. Sucios como aquel que se revolcaba y daba espumarajo cuando se manifestaba. Muchos vinimos así. O quizás como los samaritanos, que se estaba prostituyendo. ¿Saben cuál fue la diferencia? El Señor le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco, no peques más. Y quizás nosotros estuvimos como esa samaritana, pero cuando nos levantamos, cuando nos pusimos, nos bañamos, nos peinamos un poquito, empezamos a hacer de los que agarran la piedra y empezaban a querer apedrearla a la samaritana. Y eso es lo que nos pasa como hijos de Dios. Porque este lugar se va a llenar, mire, de drogadictos, se va a llenar de lesbianas, se va a llenar de prostitutas, se va a llenar, pero no tenemos que tener la piedra en la mano para recibirlo. Tenemos que tener amor. Ese mismo amor que Dios tuvo por nosotros. ¿Sí? Y entonces yo veía la palabra misericordia. Y también en el libro de Oseas 6:6 habla de la misericordia. Esta es una versión actual, dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan.
Porque si hay alguien que puede hablar de misericordia, ese es Jesús. Y lo contratemos. ¿Sí? Dice 6:6. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. Y muchas veces ayunamos, queremos traer una ofrenda, pero ¿qué hacemos? Condenamos. Ay, mirá quién vino, la loca de la otra cuadra, sí, la que anda con el marido de la otra. Pero venimos y traemos ofrendas, y traemos sacrificios, holocaustos para Dios. Eso es lo que no quiero. Hoy es un día especial, hoy tenemos Santa Cena. Si el Señor está hablando, porque quizás en algún momento estuviste mirando de esa manera, o estuviste hablando de esa manera, de tu hijo, ahora anda del esposo. Miren, a mí me pasaba cuando yo iba a Sol un tiempo y daban una palabra y yo decía, ay, que no vino, qué bien que le vendría, porque a veces hasta condenamos al que tenemos al lado. Esta palabra era para él, la palabra es para vos primeramente, esta palabra habla para mí primeramente. A mí como pastora me tiene que doler que la juventud se esté perdiendo, porque si a mí no me duele, entonces yo tengo que replantearme muchas cosas. Si a mí me es indiferente la situación que anoche se planteó en un momento, algo está mal. Si pasa desapercibido el pensamiento que está funcionando, el Espíritu Santo se fue a dormir la siesta. ¿Pero por qué se fue? Porque para que se vaya, dice que nosotros tenemos que conquistarlo primero. Entonces, si yo no puedo ver el dolor de otro, que estoy ensimismado de lo que a mí me pasa, ¿sí? Es porque evidentemente algo en mí no está bien. Entonces yo tengo que replantearme, mirarme, analizarme y decirle, Señor, fijarme dónde estoy errando y decirle, Señor, ayúdame. Señor, ven. Amén. Y ahora vamos a seguir leyendo el libro de Mateo, capítulo 7, del verso 1 al 5. Nos preguntamos si había alguien nuevo, y ahora estoy viendo que está esta chica que no recuerdo el nombre, Marina. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno ver que esta mañana el Señor pueda llegar a eso que vos necesitas. Capítulo 7, verso 1 al 5. Dice, mi Biblia tiene un título que dice, no juzgar a los demás. Acá no tiene, pero si usted tiene Biblia le debe decir, no juzguen a los demás y no serán juzgados, porque serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tu ojo no puede ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu hermano. No desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos, pisoteando las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Bueno, ese ahí ya no, porque acá tiene otra versión. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgás seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hasta bien. ¿Qué es lo que nos dice acá la palabra? Que debemos mirar, que tengamos amor, que miremos con amor, que tenemos errores todos,
Los 12 que andaban con Jesús, ninguno era igual. Judas era ladrón y estaba al lado de Jesús. Pero aún siendo un ladrón, estaba dentro del propósito de Dios. Entonces nosotros tenemos que amar, porque hoy decía la palabra, Él vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se está perdiendo. Si nosotros estamos acá, es porque nos estábamos perdiendo. Lo único que abrimos el oído para escucharlo a Él. Y corrimos, y vinimos, pero no sabemos el tiempo de aquellos que están afuera. Pero tengamos más amor, tengamos misericordia. Porque eso es lo que Dios nos pide. Misericordia, amor. Que suframos por aquel que no tiene, por aquel que necesita, por aquel que está perdiéndose en las drogas, perdiéndose en el alcohol, perdiéndose tras la corriente de este mundo. Eso nos debe doler, porque a Dios le duele eso. Y porque las señales son de que el Señor está cerca. Ustedes lo ven con esas marchas, lo ven con los incendios, lo ven con las guerras. El Señor está a la puerta, el Señor está viniendo. Pero ¿qué tenemos que hacer como iglesia, como su novia? Predicar en tiempo y fuera de tiempo. Predicar ¿qué? La palabra. Dolernos por eso que se están perdiendo. Tenemos que predicar su palabra. No es porque tenga el llamado, ay no, yo no soy evangelista, yo soy maestro. Todo, dice ir predicar el evangelio a toda criatura, un mandamiento nuevo os doy. ¿A quién? A toda la iglesia. No necesariamente tiene que estar ungido como un evangelista. Si usted ve que se está perdiendo, usted va al Sanco y ve una madre que está con muchos chicos y que no tiene. ¿Sabe qué le tiene que decir? ¿Crees en Jesús? Ay, porque me das. No tengo, pero tengo aquel que te puede dar la salida. Porque nosotros le podemos dar hoy. Pero Jesús es el dueño de todas las cosas. Y Él es el que te va a solucionar toda tu vida. Pero ¿cómo van a llegar? Si no les predicamos. Si creemos que Jesús solamente es para nosotros. Nosotros estamos acá porque somos re buenazos y tenemos una aureola en la cabeza. Tenemos que tener misericordia. Y cuando viene alguien, aceptarlo con amor. Y no engancharnos. Ah, mira, voy a esto. También. Sáquese la vida. Porque a veces queremos sacarle la paja al ojo del otro y tenemos nosotros otra cosa. Porque la droga, si está drogado se ve, pero la envidia, el chisme, la murmuración, no lo vemos, pero está. Y eso también es paja, es viga en nuestro ojo. Entonces que nos podamos santificar. Porque Dios quiere hacer cosas grandes. Y cosas grandes Dios quiere hacer. No solo con tu vida, sino con todo el territorio. Y a lo mejor vos decís, sí, pero yo voy sola. Yo fui mucho tiempo sola. Pero ¿saben qué? Esas son las mejores ofrendas cuando uno va y predica su palabra, cuando uno va y le arrebata. ¿Saben por qué? Porque ya le declaró la guerra al enemigo. Y el enemigo fue vencido. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Pero la iglesia tiene que levantarse. La iglesia tiene que dejar ese letargo, ese adormecimiento, con lo cual el enemigo le cegó. ¿Para qué? Para que no vean más allá de su nariz, de su problema. Usted se encarga del Señor y el Señor se va a encargar de usted. El Señor va a obrar, porque cuando uno está predicando su palabra, haciendo la obra del Señor, el Señor está moviendo las piezas del rompecabezas allá con tu hijo, con tu esposo, con tu madre, con tu enfermedad, con lo que sea. El Señor va a obrar. Pero vos tenés que creerle. Porque muchas veces vos crees, la pastora dice, porque a ella es pastora, a ella Dios la escucha. ¡No! Dios no escucha a todos. Escucha la oración de sus hijos. Yo días pasados, el jueves, le decía a mi esposo, me levanté, nos pusimos a orar los dos por una situación específica. Y a las 2 horas, 3 horas, él recibe un mensaje. Y a mí se me caían las lágrimas. ¿Saben por qué? Porque yo dije, qué bueno que sos, Señor, que yo te pido algo. Y ya pasan 2 horas y vos me estás respondiendo. Pero yo te creo, Señor. Yo tengo que creerle. Pero mientras tanto, yo tengo que hacer su obra. Yo tengo que hacer lo que Él me mandó. Encargarme de lo que Él me mandó. Y Él va a mover
es humano. ¿Saben por qué? Porque todo lo que existe lo hizo Él. Y si no existe lo que yo necesito, yo sé que Él lo va a crear porque me ama. Entonces, si vos crees que, ay no, pero no está ese trabajo, no está esa casa, Él es un Dios creativo y crea todo el tiempo, porque dice que no duerme por cuidarme. Entonces ese Dios no va a crear lo que yo necesito. Si yo cuando mis hijos me piden algo, hago lo imposible por poder ir a resolver esa situación. Y soy una basura, la basura más grande, porque soy pecadora. ¿Cuánto no va a ser Dios si yo le pido que soy su hija? Si no existe, Él lo crea. Entonces tenemos que creerle al Señor, pero obrar, obedecerle a su palabra. Y en el libro de Efesios, capítulo 2:1, miren. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Saben qué? En eso hablábamos antes nosotros. Porque nosotros éramos como cualquiera de los que estamos perdiéndose. Porque andábamos en esos caminos, en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras propias concupiscencias. ¿Y qué son las concupiscencias? Lo que nos gusta, lo que nos quiere separar de Dios. Porque el pecado, días pasados decía el pastor, el pecado es lindo. El pecado es lindo. El pecado nos gusta. A todos. Porque no podemos decir, no, pero ¿qué hacemos? Por agradarle a Él, crucificamos la carne. ¿Para qué? Para agradarle al Señor. Pero la realidad es que los que están afuera hacen lo que quieren y nosotros nos gustaría hacer lo que queremos. Porque para seguirlo Jesús dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí y tengo que morir todo el tiempo. Morir a lo que me gusta, morir a mi carácter, morir cuando vienen y me dicen algo y yo sé que me están mintiendo en la cara. Porque cuando uno está en el Señor, uno tiene discernimiento. Entonces sabe cuando le mienten. Y tener que poner cara de que no sé, de que te creo y saber que me están mintiendo. Eso también es morir. Para agradarle a aquel que nos llamó. Porque nosotros estamos todo el tiempo en una vidriera. Todos nos miran. Todos nos observan a nosotros. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que morir a nosotros para agradarle a Él. Pero antes andábamos en esos delitos. Andábamos en esos pecados. Antes teníamos también enceguecida la mente, el entendimiento, para que no alumbre Cristo en nosotros. Entonces tenemos que tener ese amor y esa misericordia por cada uno. En el libro de Corintios 1, primera de Corintios 13, yo recuerdo que cuando mi esposo llegó al Señor, me dijo, ay, ¿qué puedo leer? Yo le dije, lee Corintios 13. Primera de Corintios 13. ¿Saben por qué? Porque esto a mí me sostuvo mucho tiempo. ¿Cuándo? Cuando mi esposo no venía, cuando mis hijos tampoco venían a los pies del Señor. Entonces, ¿qué hacía? Leía esta palabra. Si yo hablase lenguas humanas, angélicas y no tengo amor, vengo a hacer una campana que suene. Que yo puedo ayudar a los pobres, puedo hacer muchas cosas, si no tengo amor, no sirve de nada. Si cuando alguien viene herido, lastimado, yo no tengo amor, no sirve de nada. Que el Señor me dé la revelación y me cuente que nació, que la madre lo tuvo de un abuso, porque los dones, los talentos los da el Señor. ¿Y de qué me sirve eso? Si no tengo amor. Vengo a ser como ese metal que hace ruido. Si hablase lenguas, si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, no soy nada. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y
aunque entregase mi cuerpo para que sea quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por qué? Porque el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Esa palabra a mí me sostuvo. Cuando yo tenía que creer aunque me mentían. Cuando yo tenía que creerle a mi hijo cuando me decían, no, mami, la gente habla, y yo sabía que era lo que la gente decía, pero yo tenía que creer, porque el amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Cuando yo hablaba con mi esposo, teníamos problemas, no, nada que ver, vos sos loca, y yo decía, el amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. ¿Por qué? Porque ese amor es el amor ágape, el amor que viene de Dios, el amor que nosotros no podemos tener, porque el amor nuestro se termina. El amor nuestro es cuando me hizo una, me enojo, chao, le bajo la persiana y se terminó. Pero el amor de Él es el que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, el que siempre está esperando. Ese es el amor que como iglesia tenemos que pedirle. Porque se lo tenemos que pedir a Él. Porque muchas veces tenemos que ir, morir en nosotros, ir a su presencia. Cuando viene la hermanita, ay, yo voy a orar por tu hijo. Simplemente quería refregarme, tu hijo estuvo drogándose toda la noche en la esquina y yo lo veía. Si tenía dudas, yo te cuento que él se droga. Yo sé quién se la vende. Yo como madre no respondía palabra y el Señor sabe. Entonces, cuando pasan esas cosas, vos tenés que poner tu mirada a Jesús. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, del Yahweh Sabaoth, el Señor de los ejércitos, el que ve cada mañana cómo me duermo, llorando, ahí en la cama, diciéndole, Señor, rescatá a mis hijos, extiendo mis manos hacia el infierno donde el enemigo lo tenga y lo traigo a tu luz admirable, que toda mentira con la que el enemigo cegó su entendimiento caiga ahora. Ese es el que vio mi oración, ese es el que me escuchó y ese es el que responde. A ese es al cual yo voy cada mañana, al cual tenemos que clamarle, Señor, no tengo nada, Señor, lo único que tengo es mi vida para darte. ¿Por qué esa fue mi oración? No tengo nada porque ni siquiera trabajo tengo. Muchas veces la gente dice, ay, los pastores te sacan la plata. Yo sufría porque no tenía un sueldo y sabía que tenía que llevar mi diezmo. Y entonces decía, ay Señor, yo quiero dártelo, quiero darte mi diezmo, pues yo te quiero servir y yo sé que no te estoy diezmando. Entonces me golpeaban la puerta y venía alguien y me decía, ¿me podés coser este pantalón? Y por la gracia y la misericordia de Dios, que no aprendí costura, ¿yo qué hacía? Cosía, y lo primero que hacía era llevarle a mi Señor, y Él es el mejor pagador, Él es el mejor pagador, porque no solo restauró mi vida, mi familia, mi casa, mis hijos, sino también que me dio un nombre, me puso anillo, me puso corona y me hizo su hija. Por eso, tengamos misericordia, tengamos amor, confiemos en Él. ¿Saben por qué? Porque Dios no necesitaba mi diezmo, pero yo necesitaba de Dios. Yo necesitaba que Dios rescate mis hijos. Yo necesitaba que Dios restaure mi matrimonio. Yo necesitaba de Él. Nosotros necesitamos de Él. Él sin nosotros existe. Es por su amor, es por su gracia. Y en esta mañana, ¿saben qué nos dice? Que tenemos que tener gracia, misericordia, ser agradecidos con Él. Y una manera de ser agradecidos es no criticando, no juzgando y amando a aquel que viene. Y si tu esposo todavía no cambió, si tu hijo todavía no cambió, empieza a profetizar. Gracias, Señor. Esa fue mi oración cuando entendí. Gracias, Señor, porque yo sé
que aunque hoy cante para una banda de rock, yo sé que Él te va a adorar. Yo sé que Él va a llenar estadios predicando tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que lo que tú hablaste, eso vas a hacer. Y Él es fiel, Él es fiel. Tomarnos de la palabra, pero poner nuestra mirada en Él. Porque el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Y muchas veces esas son las zorras que vienen a comerse el trigo. Cuando nosotros nos enganchamos en esas cosas, seamos sabios, entendidos. Porque Dios quiere darnos los tesoros escondidos, los secretos muy guardados que tiene preparado para quién, sus hijos. Usted tiene algo en su casa, cobra, le hace un regalo, cobra una herencia. ¿Con quién la va a compartir? Sus hijos. ¿Creen que Dios es diferente? ¿Piensan que Dios es diferente? Él lo sabe. Con ese amor. Y muchas veces aún Él dice, yo le creo que sé que me está mintiendo, pero yo le creo. Porque todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Él es el que juzga nuestras causas. Aunque muchas veces nos mientan, no importa. Espera en Él, porque si el Señor te habló en esta mañana, te voy a pedir